Buenos días. Creo que los demás se durmieron o están todavía en el desayuno del Día de la Madre. Así que esperaremos unos minutitos. Mientras tanto, si tienen alguna pregunta, tal vez podemos ir desarrollando eso hasta que vayan entrando todos los demás. Así que, ¿alguna preguntita sobre lo que vimos ayer? Doctor, yo quería preguntarle sobre la tarea. Lo que pasa es que busqué en internet y me sale sobre unos artículos del Ministerio de Salud. ¿Es eso lo que tenemos que poner en el documento? No, las normas éticas no son hechas por el Estado, son hechas por el mismo grupo. Acuérdense lo que les había mencionado, que cuando hablamos de moral, les había dicho que la moral es en base al grupo social en cuestión y las normas éticas es eso aplicado al grupo social, que sería el grupo de profesionales. Por tanto, quien pone las normas éticas es el grupo profesional, no lo pone el Estado. Por lo tanto, si has pillado alguna normativa del gobierno, debe ser otro tipo de reglamento y no debe ser las normas éticas o el código ético, ya que ninguna institución puede forzar a un grupo profesional a comportarse de una manera si ellos no son de la profesión. O sea, los únicos que pueden colocar normas éticas son los propios profesionales, nadie más. Entonces, no debe ser. Si dice ministerio, no creo que sea. Ahora, cuando ustedes busquen, van a encontrar así con ese título, pero también puede que encuentren con el nombre de Código de Ética o también Código de Ética y Deontología o normas éticas y ontológicas o similares, ¿ya? Eso depende de la institución. Y no siempre tiene que ser de aquí Bolivia, por si acaso, para su tarea. Pueden bajarlo de otro lado, incluso lo que pillen, pero tomen en cuenta que cuando hablamos de normas, tiene que haber artículos, ¿ya? Porque a veces cuando bajan tesis y otras cosas. Entonces, lo que tienen que fijarse es que esté ordenado por artículos, ¿no? Va a decir artículo 1, artículo 2, artículo 3, así, ¿no? Ya. Otro detalle que les va a ayudar a identificar es que se suele subdividir por 3 subtítulos o capítulos. Ya, uno suele decir algo parecido a esto, con nuestros pacientes, ¿no? Algo así, o para los pacientes o algo similar. Otro subtítulo va a decir para con los colegas, o también algo parecido, y este incluso en algunos casos se puede dividir para los colegas de la misma profesión, para colegas de otra profesión. Y un último dirá para con la sociedad o algo similar a eso. Así ustedes se van a dar cuenta que eso es una norma ética. De todas maneras, pueden compartirme al enlace WhatsApp y yo te digo si está bien o mal, ¿no? Para que ya lo descargues y uses eso para tu análisis. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya han entrado, creo, todos, o por lo menos la mayoría.
Entonces, ayer habíamos estado hablando un poquito sobre lo que es la culpa y habíamos hablado de lo que es la imprudencia, la impericia y la negligencia. ¿Ya? Entonces ya ustedes saben qué son y qué es lo que no hay que hacer. Bien, entonces hoy día vamos a empezar hablando de los problemas morales que tenemos en la atención al cliente. ¿Ya? Estos problemas van a surgir del, como ven, irrespeto a la dignidad, la autonomía y la integridad. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablamos de respeto? Significaba considerar, ¿no? Eso significaba recibir la información de un lado y pensarlo en cuanto a sentimientos y otras cosas. Y eso mismo aplicado, pero a lo que es dignidad, autonomía e integridad. ¿Ya? Entonces, entonces, la dignidad, ¿qué es? Para entender esto, tenemos que entender también primero el concepto de cada una de estas tres cosas. La dignidad es la capacidad de tratar o recibir un trato en la igualdad, pero se refiere más que todo a la calidad de ser humano. ¿Ya? Entonces, dignidad no se refiere a trato igualitario o a diferencias sociales, si es más pobre o más rico, sino se refiere al hecho de que se pueda tratar como ser humano, ¿ya? No como animal, ni como objeto, ni otra cosa, sino como ser humano. Por ejemplo, todos ustedes cuando salen por la calle, cuando están en el hospital, caminan vestidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que ande sin vestimenta o esté sin vestimenta, ponámosle porque tiene un problema mental, sería algo indigno. Lo mismo cuando un paciente llega a una emergencia, lo que hacemos nosotros es sacarle la ropa y dejarlo sin ropa, pero pongámosle que es un indigente o alguien que no tiene un familiar, entonces no por eso lo vamos a dejar sin ropa todos los días hasta que venga alguien. Tenemos que buscar la forma de cubrirlo porque el ser humano hace eso. ¿Ya? O sea, la dignidad tiene que ver con tratar al ser humano como ser humano y no como un objeto. Bueno, la autonomía, que eso es más fácil de entender por ustedes porque nos han repetido bastante durante la lucha autonómica. Autonomía significa poder decidir sobre sí mismo. En este caso, aplicado al individuo. ¿Ya? Entonces nosotros, como individuos, tenemos la capacidad de poder decidir sobre nosotros mismos. Es más, no solamente es una capacidad, sino es un derecho que nosotros tenemos y es un derecho, como le decimos, inalienable. Eso significa que nadie nos puede quitar ese derecho. ¿Ya? Es importante entender
este derecho. ¿Ya? Esperen un ratito. Bueno, entonces, como les decía, nosotros tenemos derecho a decidir sobre nosotros mismos y nadie más puede decidir sobre ciertas circunstancias de nuestra vida bajo ningún tipo de norma, nada. Entonces, por ejemplo, si un paciente decide no recibir un tratamiento sabiendo que va a morir a pesar de todo, y sin, con el tratamiento, pongámosle, él iba a vivir, pero él tiene derecho a decir, no quiero recibirlo. Eso es importante entenderlo. O sea, el paciente tiene derecho a escoger cualquier situación que tenga que ver con su vida, ¿ya? Y nosotros no podemos obligarlo de ninguna manera. Podemos tratar de convencerlo, pero no podemos obligarlo bajo ningún tipo de circunstancia. Incluso con el paciente inconsciente. Aquí hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces solemos creer que podemos decidir sobre nuestros pacientes o la familia pudiese decidir sobre nuestros pacientes cuando ellos están inconscientes. Eso no es cierto. Ellos pueden ayudarnos a tomar una decisión, pero vamos a tomar en cuenta siempre como prioridad la primer decisión que tuvo el paciente de repente antes de quedar inconsciente. Bueno, me van a disculpar, es que hay algunos problemitas con algunos de sus compañeros y me están escribiendo, estoy buscando cómo resolver sus problemas. ¿Ya? Bien, el otro aspecto sería la integridad. ¿Ya? La integridad tiene que ver con el trato completo de todas las esferas que forman a un ser humano. ¿A qué se refiere eso? Cuando hablamos de un ser humano, tenemos que hablar de las siguientes esferas
o los siguientes componentes. Tenemos el componente físico, el componente mental, el componente social, el componente espiritual y el componente económico. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de atención integral, debemos ver esos 5 aspectos. Ya, eso les aclaro bastante porque no faltan muchos lugares, clínicas y lugares que han ido a ver que ponen atención integral, pero no tienen nada que ver con lo que es atención integral. Atención integral no es solamente pinchar una nalga, como decimos comúnmente, sino tiene que ver con ver los otros aspectos también. O sea, con una enfermera que va a hacer una atención integral, debe, además de preocuparse por el proceso físico, o sea, de colocarle inyectable, también de la parte mental, preguntarle cuáles son sus preocupaciones, dudas y otras circunstancias de tipo psicológico. También la parte social, y en ese caso tenemos que tratar de ver ya la parte de la familia, principalmente sobre qué piensa la familia respecto a lo que va a pasar. Y también tratar de determinar la parte espiritual en cuanto a sus creencias, si el procedimiento tiene que afectaría a una de sus creencias de él. Y por último, la parte económica, viendo si tiene los recursos o no para ese proceso y si no, buscarle una alternativa más económica. Eso es un trato integral. ¿Ya? Eso se los aclaro bien, porque como les digo, usan bastante esta palabra, pero todos siguen haciendo lo mismo, que es solamente ver el componente físico y no se toman en cuenta los otros aspectos. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros no tomamos en cuenta esos otros aspectos, estaríamos faltando al respeto a lo que es la integridad de los pacientes. Entonces, fíjense, todos los problemas que yo he puesto ahí en la diapositiva abajo son ejemplos de circunstancias en los cuales pudiésemos tener una alteración o, perdón, una falta de respeto a cualquiera de estos 3 aspectos importantes en la atención del paciente. ¿Ya? Entonces, primero, debemos tratar a todos nuestros pacientes como seres humanos, no son objetos, no son algo para solamente ganar dinero, son seres humanos, entonces debemos tratarlos como tal. Debemos respetar su autonomía, nunca debemos forzarlos de una u otra manera, directa o indirectamente, a hacer algo sin que él lo haya decidido. Y eso, por ejemplo, es muy, muy valioso. Ahorita vamos a hablar de eso. Y, por último, tratar a todos los pacientes con integridad. Eso significa cumpliendo todos los aspectos que involucran a un ser humano y no solamente la parte física. ¿Ya? Ahora, como decía, estos son ejemplos de las situaciones en las que se falla todos estos aspectos. Por ejemplo, el primero dice simplificación del acto. Ya el acto médico, pero por si acaso, no es solamente para los médicos, sino para todas las áreas dentro del proceso médico. ¿Ya? La simplificación es cuando hacemos simple el proceso de atención y no prestamos atención a los detalles valiosos. Algo como, por ejemplo, lo que es la atención en la Caja Nacional, lo que ya les había mencionado eso anteriormente, en lo cual el paciente ingresa a ser atendido, ya le preguntan una que otra cosita a la rápida, le dan un analgésico y afuera. O sea, se ha simplificado. No le damos tiempo ni para el saludo, ni para preocuparnos por la parte integral, ni por lo que es preguntarle si está de acuerdo o no está de acuerdo, y vulneramos la parte de autonomía, y obviamente lo tratamos simplemente con un objeto. O sea, eso simplemente por haber simplificado el acto, o sea, reducirlo lo más posible, ya, eso generaría problemas morales. Lo que es el descuido, la desidia, el abandono, principalmente en personas de la tercera edad, lo que es la indolencia, que es no sentir el dolor ajeno que le decimos, ¿ya?
Entonces, es muy importante que nosotros tratemos de percibir lo que es el dolor de nuestros pacientes. Y eso viene con lo que es la parte de la integridad, ¿no? O sea, no solamente, como les decía hace rato, el aspecto físico, sino también el componente psicológico. Bien. Luego estaría la negligencia, que eso ya lo hablamos el día de ayer, ¿ya? El trato funcional o burocrático, que tiene que ver con lo que es retrasar la atención, simplemente por realizar trámites. También, otra vez podemos volver a la caja nacional. No sé si alguna vez han caído ahí, pero cuando uno llega a emergencia, para que lo atiendan, primero te mandan a hacer un trámite que se llama vigencia de derechos. Entonces uno tiene que ir a hacer fila ahí hasta que te enseñen un papelito. Con eso tienes que ir a archivo para que habiliten tu historia clínica. Y de ahí recién puedes sacar ficha para que te atiendan en emergencia, lo cual es bastante tonto, si ustedes se dan cuenta, porque en emergencia yo debería llegar directo a la atención y no debería estar haciendo ningún tipo de trámite. Ya aquí eso, por ejemplo, vulnera por completa todos los aspectos que estamos hablando. ¿Ya? Y eso es muy frecuente en lo que son los seguros. Un trato inconsecuente según el tipo de remuneración se refiere al hecho de que nosotros atendamos de forma diferente a las personas dependiendo ya de lo que ellos nos paguen, ¿ya? Entonces, de repente, si el paciente nos paga menos, lo atendamos, podemos decir, peor, simplemente porque me pagó menos, lo cual también está errado, ya que quien acepta atender por menos somos nosotros, y en circunstancias en las cuales no hay riesgo de muerte del paciente, incluso podemos rechazar la atención y decirle que vaya a otro lugar más económico, pero siempre y cuando el paciente no esté en riesgo vital. Ya que está en riesgo vital, debemos atenderlo independientemente de si nos pague o no nos pague. No se olviden que es una obligación nuestra. Bueno, y así otros ejemplos, como pueden ver, ya otros más podemos aumentarle ahí, como por ejemplo lo que es la receta, en la cual a veces te ponen un nombre comercial y no un nombre genérico, lo cual también vulneraría la autonomía, ya que no le estamos dejando que el paciente escoja qué producto quiere en base a sus recursos, gustos o características propias del paciente. ¿Ya? O también cuando dan órdenes de laboratorio y te dicen solamente quiero de ese laboratorio y de ningún otro, también vulnera la autonomía. ¿Ya? Y no estamos tomando en cuenta los otros aspectos. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? Estoy abierto a que reciban, a que manden sus preguntas, mientras busco la otra diapositiva. Bien. Entonces vamos a hablar ahora de lo que es la administración del riesgo. ¿Ya? Este aspecto se refiere a cómo administrar las situaciones para evitar que terminemos con procesos legales. ¿Ya? Entonces, es importante ya realizar estos procesos
para evitar que situaciones que a veces son sencillas terminen convirtiéndose en problemas legales. ¿Ya? Para administrar el riesgo, por lo tanto, debemos tener en cuenta 3 aspectos, como están viendo. ¿Ya? Uno de esos aspectos es el deber de cuidado. El otro es la relación personal de salud, o sea, nosotros como trabajadores de salud hacia nuestro paciente. Y el otro, el consentimiento informado, que es un documento que ahorita les voy a explicar en qué consiste. Entonces, primero hablemos del deber de cuidado. Podemos decir que el deber de cuidado es la obligación que tiene cada profesional de atender a sus pacientes de la misma manera que haría otro colega en las mismas circunstancias. ¿Ya? ¿A qué se refiere eso? Sucede que cuando ustedes trabajan con un paciente haciendo un proceso, ya nosotros debemos hacer ese proceso de la misma manera que harían otros colegas, ya con mi mismo nivel, en esa misma circunstancia. Ya hay que tener en cuenta que cuando hay un proceso de auditoría o procesos legales, lo que van a hacer estas personas, tanto los jueces como los auditores, ellos no son médicos, no son enfermeros, no son fisioterapeutas, por lo tanto, no saben cómo nosotros trabajamos. Entonces, lo que ellos hacen es nombrar un equipo de peritos, ¿ya? Para que ellos verifiquen mi trabajo. Este grupo de peritos está formado por nuestros propios colegas. O sea, por ejemplo, un juez, cuando quiere determinar si hubo negligencia, impericia o cualquier cosa, él no lo va a hacer así simplemente por lo que él sabe. Lo que va a hacer es pedir a un equipo de peritos, que seguro va a ser un equipo de médicos o enfermeros, o sea, de la misma profesión, nombrados, para que ellos verifiquen si lo que yo hice haya sido hecho de igual manera por ellos. ¿Ya? Espérenme un momentito. Bien. Entonces, ese equipo de perito va a definir si nosotros hicimos bien el trabajo o mal el trabajo. Por lo tanto, yo debo estar enterado de lo que hacen mis otros colegas en los mismos procesos. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto funcione? Para eso debemos hacer 2 cosas, como están viendo ahí en la pizarra. La primera es la educación continua en salud. ¿Ya? Eso significa ya que el personal de salud tiene la obligación de estar constantemente capacitándose, ¿ya? Para así estar pendientes de todo lo nuevo que va saliendo. Esta educación continua en salud forma parte de lo que es la gestión de calidad. Todos los trabajadores en salud deben estar todo el tiempo realizando cursos de capacitación continua. Los cursos de capacitación continua son programas que suelen lanzar instituciones como el Colegio Médico, la Escuela de Enfermera, el mismo CEDES, o, por ejemplo, los seminarios que yo doy los sábados son también cursos de capacitación continua. Los cursos de capacitación continua tocan 2 tipos de temas. Uno, todo lo nuevo, todo lo que es actual, algo nuevo que apareció. Y el segundo, los temas que rara vez se ven. Por ejemplo, en cualquiera de nuestras profesiones hay un proceso, pongámosle, que lo hacemos cada 2 años, cada 3 años, ¿no? O por ejemplo, yo como médico, a veces tengo enfermedades
que en toda mi profesión las he visto unas 2 o 3 veces. Como son cosas que no vemos a diario, debo procurar mantener mi mente fresca. Y para eso, estos cursos de capacitación continua escogen temática de cosas que no se ven a diario, sino cosas que se ven rara vez, ¿no? Así mantenemos constantemente fresca la mente. Entonces, van a tomar en cuenta 2 tipos de temas: lo nuevo y lo que rara vez se ve. ¿Ya? Así mantenemos fresco todos los procedimientos y no nos estamos equivocando porque no lo vemos frecuentemente o porque es nuevo. ¿Ya? Lo siguiente son los protocolos o estándares, que es un documento en realidad que se tiene que elaborar en el área donde yo trabajo, de tal manera que todos los que tengan mi misma profesión hagan exactamente el mismo proceso. Entonces son libros o pequeños documentitos donde dice para cada proceso los pasos que yo tengo que seguir, ¿no? Por ejemplo, si voy a colocar una tabla intramuscular en la enfermería debería haber un libro de protocolos en el cual diga paso número 1, revisar la receta, paso número 2, preparar el medicamento, paso número 3, agarrar una torunda con alcohol y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, es importante, ¿ya?, que este documento esté ahí para que todos trabajemos haciendo lo mismo. Los protocolos son diferentes de una institución a otra y siempre cuando uno entra a trabajar un lugar nuevo, debe preguntar sobre los protocolos de la institución. Yo, por ejemplo, cuando atiendo pacientes en el San Juan de Dios, interno por neumonía, sé que en el San Juan de Dios, para internarlo por neumonía, debo empezar con penicilina sódica. En cambio, si me voy a la Caja Petrolera, por la misma circunstancia, y que tenga que traer también un paciente con neumonía, allá tengo que empezar con cefotaxima, ¿ya? Sirven igual los 2 medicamentos, pero los protocolos de una institución y de la otra son diferentes. Y yo tengo que ajustarme al protocolo de la institución donde estoy trabajando. ¿Ya? Eso es muy, muy importante. Cuando uno comete un error o cuando el paciente se complicó y no fue mi culpa, podemos decir, ¿ya? Entonces, se iniciará tal vez un proceso, y si se inicia ese proceso, lo primero que van a hacer los auditores es verificar si yo cumplí o no cumplí el protocolo. Si yo cumplí el protocolo, ya, la culpa va a caer sobre la institución, y la institución va a tener la obligación de poner sus abogados para defenderme. En cambio, si yo me salí del protocolo, ya la institución se libera y yo quedo como culpable y tendré que demostrar mi inocencia a través de otras vías. De repente soy inocente y sí puedo probarlo, pero me va a costar más. Voy a tener que traer estudios de otros lados, traer colegas de otro lugar. O sea, va a ser más difícil que yo demuestre mi inocencia. Entonces, por eso es importante que ustedes aprendan a manejar lo que se llaman protocolos y estándares, que obviamente son elaborados en base a algo científico y depende mucho de la institución donde estoy trabajando. Bien, ¿alguna pregunta sobre este aspecto? ¿La han entendido? Bueno, están muy callados hoy día. Bueno, tengo un minutito, así que aprovecharé para felicitar a todas las madres del grupo, que tengan un bonito día. ¿Ya? Y las que no son madres, seguro tendrán una madre a quien felicitar. Aprovechen el día para hacerlo. Y las que su madre ya no está con ustedes, recuérdenlas en su corazón, ya que cuando nosotros no olvidamos, nos mantenemos vivos.
Ojalá tengan un bonito día de la madre, todas las madres de este grupo, que estudiar y ser madre al mismo tiempo suele ser difícil, y eso ya les llamo las supermadres. ¿Ya? Y los padres que son madres a la vez, una salteña y un abrazo. Bien. Gracias, doctor. Nos vemos en la otra sesión. ¿Ya?